Gloria a Dios. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro santo y amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. En esta hora, queridos hermanos, me dispongo en el Espíritu a exhortarles, a edificarles y a consolarles con estas palabras que el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero ellos no tenían el conocimiento como para poner en orden lo que representaba el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo había caído sobre la iglesia de los Corintios, pero estos estaban ministrando conforme a la razón de cada uno de ellos. Muchos ministros ministraban la palabra del Señor y los demás hermanos habían quedado en la pasividad. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, leemos en 1 de Corintios 12, versículo 1, le dice Pablo lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le decía que no quería que ignoraran los dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia de Corinto y había bautizado a los hermanos, y estos habían recibido los dones del Espíritu Santo, pero no sabían cómo ministrar en los dones del Espíritu Santo, y no sabían verdaderamente cuál era un don y cuál era el otro. Por eso Pablo le escribe esta carta y le dice lo que el Espíritu Santo había dado a la iglesia y cómo la iglesia se debía comportar y cómo debían ministrar los hermanos dentro de la iglesia. Porque en estos tiempos, queridos hermanos, está pasando lo mismo que pasaba en los tiempos en que el Espíritu Santo había descendido en los Corintios. Los hermanos no tienen el conocimiento de los dones espirituales, no saben cuáles dones son, qué dones han recibido o si han recibido algún don. ¿Por qué? Porque los ministros de este tiempo están ministrando conforme a su propia visión y no conforme al Espíritu Santo. Por eso traigo esta exhortación para todos los ministros del Señor y para todos aquellos ministros que dicen que Dios ha retirado el Espíritu Santo de la iglesia, por cuanto la iglesia no está adorando a Jesucristo, sino que la iglesia está adorando al Espíritu, digamos, pero sin conocimiento de lo que es el Espíritu Santo. Por eso Pablo decía claramente cómo debía comportarse la iglesia, cómo debía ministrarse dentro de la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Del medio de la iglesia, del medio de todos nosotros que hemos creído, Dios escoge a uno para ponerlo como apóstol, Dios escoge a otro para ponerlo como profeta, Dios escoge a otro para ponerlo como evangelista, Dios escoge a otro para ponerlo como pastor de la congregación, y Dios escoge a otro para que sea el maestro que enseñe a la iglesia cómo se debe manifestar el cuerpo de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos son los dones, dice, porque es dada por el Espíritu, dice, está hablando de los dones, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, queridos hermanos, es el conocimiento interno de Dios revelado a los hombres por algún hecho que ha acontecido algún tiempo atrás, como por ejemplo cuando Jesús estaba con la mujer samaritana y le dice: muchos maridos has tenido, pero el marido que ahora tienes no es tu marido, sino que es tu concubino. O sea,
Jesús estaba manifestando el don de palabra de sabiduría. Eso es algo que está dentro del corazón de Dios y solamente Dios conoce los corazones de los hombres y se los revela por medio de este don a aquel que tenga este don para saber. Y de esta manera la mujer creyó que Jesús era un profeta, que era el Hijo de Dios. Y dice, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia, queridos hermanos, es algo similar a la palabra de sabiduría, pero con la relevancia de que la palabra de ciencia es que el profeta, el predicador, el pastor, le va a decir al pueblo lo que va a acontecer en tiempo futuro muy cercano. Por eso viene esa sabiduría de Dios que está en el corazón de Dios y lo revela para que éste tenga ese don de palabra de sabiduría que viene a convertirse como si fuera una profecía dentro de la iglesia. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. El don de fe, queridos hermanos, es el don que uno puede utilizar para trasladar un árbol plantado en la tierra, lo podemos trasladar al mar, o podemos trasladar una montaña de un lugar a otro, o podemos calmar las tempestades del mar, o podemos calmar los vientos, o podemos calmar todo lo que sea de la naturaleza. Eso es fe. Sin la fe, queridos hermanos, nosotros no podríamos hacer milagros. Por eso es necesario el don de fe para poder producir milagros. Y a otros dones de sanidades. Allí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios en los dones de sanidades, que viene a ser un don plural de varias sanidades, digamos, que nosotros podemos hacer conforme al Espíritu Santo nos dé los dones de sanidades. Podemos poner las manos sobre los enfermos para sanar cualquier enfermedad que haya en el cuerpo de algún hermano o de alguna persona que todavía no ha creído en Jesucristo y necesita esa sanidad para creer en Jesús, así como la mujer samaritana necesitó de la palabra que Jesús le dijo: 6 maridos has tenido, pero el que ahora tiene no es tu marido. Entonces la persona necesita ver que nosotros venimos de Dios y que tenemos poder para sanar enfermos o para revelar las cosas ocultas del corazón de las personas. Esto es necesario para que las personas crean en Jesucristo y así el Espíritu Santo las añada a la iglesia para que sean salvos. Y dice, y a otro el hacer milagros. Nosotros podemos hacer milagros como los que hizo Jesús. Jesús hizo el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua que estaban en los cántaros en vino, el mejor vino. Y todos decían, ¿cómo puede ser que este hombre, el que estaba celebrando las bodas de sus hijas, dice, vaya a guardar el mejor vino para el final? Siendo que al principio se pone el mejor vino y cuando ya todo está en copas, entonces se le da cualquier clase de vino. Pero dice, ha dejado el mejor vino para el final. Ese es un milagro que Jesús hace de multiplicar o transformar algo natural lo transforma en sobrenatural. Por ejemplo, cuando él multiplicó los peces y los panes, entonces ¿qué pasó? De 2 peces y 3 panes él le dio comer a una multitud de 5.000 hombres. Eso es hacer milagros, queridos hermanos. Hay muchos que confunden la sanidad como un milagro, pero el milagro en sí es diferente, porque Jesús ministraba y él ponía en claro lo que era un milagro o lo que era una sanidad. Por eso le decía que él podía multiplicar el pan, podía multiplicar los peces, dice, si ustedes tuvieran poder como un grano de mostaza, le dirían a este sicómoro. El sicómoro es un árbol de moras silvestre, es un árbol grande que sirve para sombra. Es el mismo árbol que usó este hombre para ver a Jesús desde arriba, a Zaqueo, que él era petizo y no podía verlo a Jesús cuando iba pasando, entonces se subió a un sicómoro.
era un árbol de mora silvestre, un árbol grande que daba mucha sombra. Y allí Jesús lo vio a este hombre subido en el árbol, le dijo: bájate porque voy a posar en tu casa hoy. ¿Por qué? Eso, queridos hermanos, es el milagro que podemos hacer nosotros. Cuando Jesús tenía hambre, fue a ver si había brevas en una higuera y no había. Entonces, ¿qué hizo el Señor? La maldijo. Y la higuera se empezó a secar de abajo para arriba, y todos los árboles se secan desde la copa para abajo. Entonces se maravillaron, porque cuando él maldijo, él estaba haciendo un milagro. Estaba maldiciendo a un árbol y ese se secaba desde la raíz para arriba, y todos los árboles se secan de las copas para arriba. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Ese es el don de hacer milagros. A otro, profecía, dice. La profecía, queridos hermanos, es una inspiración del Espíritu Santo, donde está operando el don de sabiduría o el don de palabra de ciencia, hablada por la boca de aquel que ha sido elegido para ese don, para el don de profecía. Entonces ese va a hablar las palabras que el Espíritu Santo ponga en sus labios. Pero hay un problema, querido hermano, con respecto al don de profecía, porque muchas veces viene a nuestro ser, a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento, a nuestro espíritu, viene una palabra, y ¿qué hacen los hombres que profetizan? Tergiversan esa palabra, le agregan cosas que están en el corazón humano, y de esa manera están tergiversando la profecía, la están de alguna manera distorsionando. Por eso el don de profecía, dice, ya vamos a llegar a ese tema, dice que si uno habla profecía dentro de la iglesia, debe haber 3 o 4 hermanos espirituales con dones espirituales que tengan conocimiento espiritual por palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Dice que deben juzgar a la profecía, deben tomar la profecía, hay que escribirla a la profecía o grabarla, y después escucharla y ver qué es lo que viene del Espíritu Santo, qué es lo que viene del corazón humano, o qué es lo que viene de los espíritus inmundos que se meten en medio del don de profecía, que son espíritus de adivinación, que se meten dentro de la iglesia y se meten dentro de aquellos que tienen el don de profecía y no saben cómo manejar los dones de profecía. Ya vamos a llegar a ese tema también. Y dice: a otro le es dado don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu, queridos hermanos, es tener ese don es muy importante para todos los que son siervos. Hay 5 ministerios que Jesucristo ministró cuando él estaba en la tierra, y esos ministerios los dejó para todos los hombres. Nosotros no podemos quitar ninguno de los ministerios que Jesucristo dejó para que nosotros ministremos, porque estaríamos quitándole a la palabra de Dios lo que Dios le puso. De esa manera dice que quitare algo de lo que está escrito, dice, nosotros seríamos quitados del libro de la vida. Bendito sea el precioso y poderoso nombre de Jesús. Lo vamos a buscar, hermanos queridos, para que vean lo que la palabra de Dios dice claramente, que nosotros no podemos ahora, como muchos dicen, de dejar de lado lo que es los ministerios, queridos hermanos. Hay muchos empecinados, hay muchos hermanos que no tienen conocimientos escriturales, digamos, espirituales. Entonces comienzan a disentir con respecto a lo que es los ministerios que Jesús dejó para nosotros. El discernimiento de espíritu, querido hermano, hace que nosotros podamos ver qué clase de espíritu es el que está dentro de la congregación. Con el don de discernimiento de espíritu nosotros hacemos una ojeada dentro de la congregación, podemos mirar al que está predicando, si es el pastor o es algún invitado o es alguno que ha puesto el pastor para que se vaya puliendo en la predicación de la palabra, y nosotros con el don de discernimiento de espíritu podemos ver si este predicador está predicando conforme al Espíritu Santo
conforme a su propia carne o conforme a un espíritu inmundo que le esté llenando el espíritu de doctrinas falsas y demoníacas. Y con respecto a quitar de los ministerios, porque todos los ministerios son importantes. Primeramente está el apóstol, segundo viene el profeta, tercero el evangelista, cuarto es el pastor y quinto es el maestro. Y nosotros no podemos quitar nada de lo que está escrito en la Biblia porque a nosotros se nos ocurre, porque no nos gusta o porque alguien está utilizando mal algún ministerio. Entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, versículo 20, ya les digo, querido hermano, versículo 18. Dice, las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. O sea, nosotros no podemos agregar palabras a este libro, a la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, es Dios mismo expresándose, es Dios mismo testificando, es Jesucristo nuestro Señor, es Dios hecho carne testificando y hablando todas estas cosas. Son los mismos apóstoles inspirados por el Espíritu Santo que escribieron estas cosas. Nosotros no podemos ni agregarle a la Biblia palabras ni quitarle. Y hay muchos que quieren quitar los ministerios porque no les complace, porque no les gusta, como muchos están manejando, digamos, los ministerios de apóstoles, los profetas, no les gusta, o los evangelistas, por diferentes causas, y mayormente al que no le gusta es porque todavía no es espiritual, es un carnal. En cambio, los espirituales, nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, y con el don de discernimiento de espíritu nosotros podemos identificar los falsos profetas, los apóstatas, o aquellos que traen doctrina de demonio, o aquellos que han recibido otro espíritu que el que le ha sido dado, o a otro Jesús que le ha sido predicado. Nosotros con el don de discernimiento de espíritu podemos ver qué clase de espíritu se mueve dentro de la congregación cuando nosotros estamos reunidos como iglesia. Es muy importante para los hermanos comunes que están dentro de la iglesia, aunque no hay ningún hermano común. El más común dentro de la iglesia es el más preciado por Dios. Pueden tener este don de discernimiento de espíritu. Esto no es propiedad del pastor. Esto es, el Espíritu Santo les reparte como quiere, a quien quiere, los dones espirituales. Igual que los ministerios, el Espíritu Santo es el que escoge y levanta a los hombres para que ministren dentro de la iglesia conforme el Espíritu Santo quiere. Pero muchos quieren que nosotros anulemos de las Escrituras los profetas, los apóstoles, los evangelistas, y que queden solamente los pastores. Eso es porque no tienen don de discernimiento de espíritu, no tienen el bautismo del Espíritu Santo, aunque hayan recibido, según ellos, el bautismo del Espíritu y balbuceen algunas lenguas. Eso no quiere decir que son espirituales. Por eso, queridos hermanos, el don de discernimiento de espíritu es muy importante, porque el mismo corazón de Dios conoce el movimiento de todos los hermanos dentro de la iglesia y conoce a todos los espíritus que se están moviendo dentro de la iglesia, y por el don de discernimiento de espíritu Dios le está dando a aquellos que tengan el discernimiento, le está avisando qué clase de espíritu es el que se está moviendo o el que está ministrando en cierta persona que esté haciendo cualquier clase de ministración dentro de la iglesia. Ya vamos a llegar a ese término, a ese punto donde está la ministración, por ejemplo, de los hermanos dentro de la iglesia. Se ha desvirtuado muchísimo ahora
lo que es realmente ministrar dentro de la iglesia. Ahora dentro de la iglesia está pasando lo mismo que pasaba en Corintio, solamente los siervos están ministrando y están ministrando conforme a su propio razonamiento, conforme a lo que ven o conforme a lo que sienten en sus corazones. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la iglesia no tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Porque los siervos han caído en un error doctrinal, han comido un espíritu que es un espíritu inmundo, que ha sido dispersado por el mundo, por estos apóstatas de la fe, que han empezado a dejar que la iglesia esté en pasividad. No oran para que el Espíritu Santo descienda en las congregaciones, porque prefieren a los hermanos pasivos sentados en la silla, y así de esa manera los pueden manipular. Pero un hermano con don de discernimiento de espíritu, si no puede controlar a una congregación, se va de la congregación y se va a un lugar donde se esté ministrando conforme al Espíritu Santo y conforme a los dones espirituales que el Espíritu Santo ha traído sobre la iglesia, sobre los hermanos que usted ve sentados en las sillas. Esos hermanos tienen dones espirituales para ser ministrados dentro de la congregación. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ese es el don de discernimiento de espíritu, para poder ver, queridos hermanos, con los ojos de Dios, cuáles sean los espíritus que están operando, ya sea el Espíritu Santo, ya sea un espíritu de los dones espirituales, o ya sea un espíritu inmundo que se ha metido en la iglesia, y muchas veces se mete el espíritu inmundo de adivinación. Ese espíritu de adivinación, que lo que hace, copia y tergiversa el don de profecías, porque empieza a decir cosas que están ocultas en el corazón de los hombres, en el corazón de los siervos, y empiezan a sacar a luz todas las cosas. Eso es el don de adivinación, queridos hermanos. El don de profecía es para traer profecía a la iglesia, de edificación, de exhortación y de consolación para el pueblo de Dios. Y viene otro don, el don de diversos de géneros de lengua. Nosotros podemos hablar diferentes clases de lenguas. Podemos tener diferentes clases de lenguas para hablar lenguas con Dios, o esas lenguas, queridos hermanos, puedan ser interpretadas, porque el otro don que nos ha sido dado es el don de interpretación de lenguas. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Cuando estábamos en la iglesia y algún hermano se levantaba y hablaba lenguas, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración dentro de la iglesia, cosa que ahora no acontece de esa manera, porque los pastores, los siervos de ahora, no permiten que los hermanos se paren y hablen lengua o traigan profecía. Entonces, cuando alguien se para va a hablar en lengua, había otro que podía interpretar la lengua. Entonces empezaba a hablar en el lenguaje de cada país, la lengua extraña que estaba hablando que se había parado, y de esa manera se convertía en profecía. Esa profecía es anotada y después es probada la profecía para ver si es genuina del Espíritu Santo, o viene de nuestro propio corazón, o es un espíritu inmundo de adivinación que se ha colado dentro de la iglesia. Por eso dice que está el don de interpretación de lenguas. Yo fui criado en una iglesia, yo nací en una iglesia pentecostal donde se manifestaban todos estos dones espirituales, y el Espíritu Santo me ha sido dado a mí y a mi esposa muchos de estos dones, queridos hermanos. Por eso le estoy hablando de estos dones y de cómo se ministraba en aquel tiempo, cosa que ahora se ha perdido. Desde los años 95, 96 en adelante, se ha perdido el Espíritu Santo. Los hombres lo han como despojado de la iglesia para que el Espíritu Santo no se manifieste, y de esta manera muchos siervos manipulen al pueblo de Dios, lo tengan en pasividad. Eso es doctrina demoníaca. ¿Qué quiere el demonio? El demonio quiere un pueblo pasivo, un pueblo que no tenga poder espiritual,
un pueblo que no eche demonios, un pueblo que no tenga discernimiento de espíritu, para que no puedan ver los espíritus que se mueven dentro de la iglesia. ¿Qué quiere el diablo? Una profecía que venga con un espíritu de adivinación, cosa de poder engañar y mentirle al pueblo de Dios conforme a cómo tiene que mover la iglesia de Jesús. Porque por un solo espíritu, dice Pablo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que no es para uno, queridos hermanos, solamente para algunos, como hoy se está haciendo en muchas iglesias, que los dones espirituales carecen, no están en la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo tampoco desciende sobre la iglesia, porque hay un espíritu inmundo de mentira que ha venido sobre casi todos los siervos que están en todo el mundo, diciendo de que no es necesaria que la iglesia sea bautizada en el Espíritu Santo. De esta manera mantienen a la iglesia pasiva y la pueden manipular como ellos quieren. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Corintios. Por eso Pablo le escribía a los corintios. ¿Qué pasa hoy en día? Muchos hermanos leen las escrituras, no tienen discernimiento de espíritu, no tienen sabiduría de Dios, no tienen revelación de Dios, entonces razonan las escrituras. Y las escrituras no son para razonar, porque los que razonan son los naturales o los carnales. Y la palabra de Dios no es ni carnal ni mundana, ni natural, sino que es espiritual. Y el Espíritu Santo va acomodando en los espirituales esta palabra de Dios. En cambio los otros no la pueden entender. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en la carne, queridos hermanos, al faltar el genuino bautismo del Espíritu Santo, entonces los hermanos andan en la carne, son niños de Cristo, pasan años y años dentro de la iglesia y resulta ser que siempre están en la misma postura, razonando la palabra de Dios, no haciendo que el Espíritu Santo, los dones espirituales, se manifiesten en el pueblo. Y acá vamos a leer en 1 Corintios 12, versículo 28. Y eso es lo que no quieren muchos de aquellos que son carnales o hombres naturales, que no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y los carnales muchas veces han recibido un bautismo que no se sabe si es del Espíritu Santo o de los demonios, porque como no hay discernimiento de espíritu en muchas iglesias, entonces ellos razonan. ¿Y qué es lo que quieren estos hombres? Quieren frenar el poder de Dios, quieren frenar el bautismo del Espíritu Santo dentro de la iglesia y quieren frenar los ministerios que Dios puso dentro de la iglesia. Y Pablo le fue muy claro aquí a la iglesia de Corintios y le es claro ahora a la iglesia en estos últimos tiempos. Y dice así Pablo en versículo 28 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, dice Pablo. Eso para que no haya confusión. Luego profetas. Los terceros maestros. Acá no se nombran ni los evangelistas y no se nombran los pastores. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Acá resalta Pablo el don de lengua. Porque el don de lengua más la interpretación de lengua se convierte en profecía. Y esa profecía, queridos hermanos, deben ser evaluada por hombres espirituales que tengan los dones espirituales y de esa manera entresacar lo bueno y desechar lo malo. Y un mandamiento Pablo le dijo: no menosprecéis la profecía y sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y para quitar toda confusión, Pablo, de lo que se había acontecido en la iglesia de Corintios, porque se había hecho una división en la iglesia de Corintios, un grupo de personas seguía a un apóstol, otro grupo seguía a otro,
otro grupo seguía a otro líder, otro grupo se mantenía solo sin líderes. Dice, nosotros no necesitamos líderes, nosotros somos de Cristo. Eran sectarios, porque habían buscado a este apóstol, a este predicador, a este líder, y otro grupo buscó otro líder, y otro buscó otro, y otro se quedó sin líderes. No queremos líderes, nosotros somos de Cristo. Eran todos, aún los que decían somos de Cristo, eran todos idólatras, digamos. Estaban idolatrando a los hombres, se había creado una división. Entonces Pablo le aclara, le dice cómo es el funcionamiento de la iglesia, y le dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Pablo estaba diciendo que cada uno de los miembros de la iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo había separado para cada uno de los dones espirituales para ministrar dentro de la iglesia. Pero había acontecido que todos querían ser apóstoles, todos querían ser profetas, o sea, todos querían ser caciques y ninguno quería ser indio. Y entonces la división se armó y empezaron a elegir algunos que tenían dones espirituales más fuertes y los tomaban como líderes, se hacían grupos aparte dentro de la iglesia. Y Pablo le aclaró bien cómo era el funcionamiento de la iglesia allí en Corintio. Y lo que está pasando hoy en día es muy similar a lo que pasaba en la iglesia de Corintio, que había solamente, todos quieren ser pastores, todos quieren ser profetas, todos quieren ser apóstoles y todos quieren tener sus cargos. ¿Y qué hacen? Tienen a los hermanos en cautiverio. ¿Por qué en cautiverio? Porque no permiten que el Espíritu Santo descienda y bautice. ¿Por qué? Porque ellos no oran por aquellos que van entrando a la iglesia para que sean llenos del Espíritu Santo y puedan recibir los dones espirituales, a fin de que el Espíritu Santo pueda conformar una iglesia espiritual, una iglesia, queridos hermanos, que discierna el bien del mal. Hoy le llaman a todo bueno, siendo que dentro de la iglesia hay una mayoría de malos y hay una minoría de buenos. Por eso Pablo le dice claramente a la iglesia de Corintio, ¿por qué ustedes se amontonan y todos quieren ser líderes? ¿Y por qué ustedes se arman grupos? Yo he vivido eso, hermano, en una iglesia donde había 7 líderes. Menos yo no era líder. Y cada uno tenía un grupo de hermanos. Se reunían todos en la iglesia el día domingo, los días de culto. Y después durante la semana cada líder tenía su grupo y tenía su casa de oración aparte. Y ellos hacían cultos aparte, cada uno de ellos. Yo soy de este, yo soy de Juan, yo soy de Juan, de Pedro, yo soy de cada uno de los que estaban allí. Yo no tenía ningún grupo. ¿Qué hice yo? En mi casa, yo vivía como a 50 cuadras de la iglesia. Yo me puse a predicar el evangelio entre los vecinos. Formé un grupo y de allí vino el pastor, guiado por el Espíritu Santo, y me ungió conforme a las profecías que fueron hechas. Me ungió como pastor a mí en ese lugar, en mi casa, donde yo tenía un grupo de hermanos que lo había sacado del mundo y había hecho ese grupo de hermanos y había hecho una pequeña iglesia. Entonces, de todos los líderes que había dentro de la iglesia, el único que fue ungido pastor en ese tiempo, en el año 89, fui yo, por revelación del Espíritu Santo. El pastor que nosotros teníamos no hacía nada si el Espíritu Santo no lo revelaba. Tenía que haber una revelación hacia mi persona. Yo tenía que recibir de Dios qué es lo que Dios quería hacer con mi vida.
y de allí en más el Espíritu Santo tenía que confirmarlo por medio de otro hermano, o por medio del pastor, o por medio de aquel que tenía don de profecía. Tenía que confirmar lo que yo ya sabía, que el Espíritu Santo me había llamado para tal y cual ministerio, como le pasó a Pablo y a Bernabé cuando estuvieron allí en Hechos 13, que estaban reunidos los profetas y los maestros, y estaba Pablo y Bernabé, y el Espíritu Santo habló y dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que yo los he llamado. O sea que el Espíritu Santo te llama primero y después te confirma por el grupo de hermanos, como revela el Espíritu Santo que vos tenés un mandamiento de Dios, que tenés un llamado. Entonces de esa manera se tienen que forjar los siervos de Dios, solamente por revelación del Espíritu Santo. Pero eso no acontece ahora. Ahora se hace a todo a dedo gracia. El pastor decide quién va a tocar la guitarra, quién va a tocar en el coro, quién va a cantar en el coro, quién va a predicar y quién va a levantar la ofrenda. Y no hay más ningún otro ministerio para nadie. Y Pablo dice todo lo contrario en la iglesia de Corintio. 1 de Corintios 14, versículo 26. Esto me tocó a mí, me caló hondo en mi corazón. Yo desde que comencé en el 87, creí en el Señor, fui tocado por el Espíritu Santo y comencé a leer la Biblia, querido hermano, de la primera hoja hasta la última. La leí como 5 veces en un año. Leí la Biblia de tapa a tapa, cada versículo, cada pasaje, cada historia. Yo veía a los integrantes de las historias. Así que el Espíritu Santo me había dado sabiduría. Yo no sabía qué es lo que el Espíritu Santo me había dado, pero yo tenía un conocimiento de la palabra de Dios que no me hacía falta ya leer la Biblia para saber dónde estaba y para poder hablar de tal y cual tema dentro de lo que eran las Escrituras. Siempre leí la Biblia, siempre la he leído 4, 5, 6 veces por año, completa de tapa a tapa. Y Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, porque pasaba lo que pasa hoy. Cuando se reúne la iglesia los días domingos, ya de antemano el pastor ha puesto a los que tienen que estar en el conjunto musical, a los que tienen que a lo mejor a coordinar, y ha puesto a los que tienen que levantar el diezmo y la ofrenda, y nada más. No hay otra clase de actividad espiritual dentro de la iglesia. El pastor sube, predica, él hace todo, él ora, él hace todo. La mayoría de los enfermos no se sanan. Por eso Pablo le dice, 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos? Le pregunta. ¿Qué hay pues, hermanos? Le dice. Cuando se reúnen cada uno de vosotros en la congregación el día que van a hacer el culto, ¿tiene salmo alguno de ustedes? ¿Dios le ha dado un salmo? ¿Le ha revelado un salmo para que ustedes lo lean dentro de la congregación? Eso tiene una importancia vital y muy importante dentro de la iglesia, porque es el Espíritu Santo que está trayendo consuelo, edificación y exhortación mediante alguno que haya recibido un salmo para leer dentro de la congregación en un momento específico del culto, mucho antes de la predicación final. ¿Tiene doctrina? ¿Qué significa tener doctrina? Significa que Dios te ha dado una parte de las Escrituras, pongámosle San Juan 17, para que tú la leas dentro de la congregación ese día que están reunidos. Y el Espíritu Santo sabe la necesidad que tiene el pueblo de Dios. Entonces el Espíritu Santo va alimentando a los hermanos conforme a cada uno de lo que le ha dado el Espíritu Santo revelación, para traer esa porción de las Escrituras para que lea el día domingo, y eso es lo que edifica, consuela y exhorta a la iglesia y le da crecimiento espiritual,
Porque hay muchos hermanos que van a la congregación los días domingos sintiendo un peso dentro de ellos, sintiendo un vacío, sintiendo una necesidad, sintiendo que tiene que tener una revelación de parte de Dios, sintiendo que tiene que tener quizá una sanidad, y está acongojado. Entonces dice, ¿qué hay pues entre vosotros, hermanos? Uno tiene salmo, el salmo te edifica, te consuela, te exhorta. Tiene doctrina, leer la palabra de Dios, que el Espíritu Santo quiere que tú leas ese día en tu congregación, tiene una importancia tremenda, porque es el Espíritu Santo el que conoce tu corazón y sabe de qué tienes necesidad. Tiene lengua, dice, o sea, hay gente que tiene lengua y hermanos que tienen lengua, entonces comienzan a hablar en lengua, viene uno que interpreta la lengua y se produce una profecía que luego es juzgada por los hermanos. ¿Tiene revelación? Tiene revelación. Hablamos de los dones de revelación que Jesucristo él ejerció. Por ejemplo, que yo dije ya, la mujer samaritana. Entonces, tiene una revelación. Entonces viene uno dentro de la congregación que Dios le ha revelado alguna condición de algún estado de algún hermano que tiene necesidades. Por ejemplo, queridos hermanos, un día llego yo 5 minutos más tarde por diferentes razones, que vivía lejos de la iglesia, llego tarde a la congregación y yo tenía un asiento donde me sentaba yo, mi esposa y mis 3 hijos, y ese asiento no lo tocaba nada. En el segundo asiento, en el primero se sentaba el pastor y en el asiento de atrás me sentaba yo con mi esposa y mis 3 hijos. Y cuando estaba ahí, el Señor me daba una revelación de que había un hermano dentro de la congregación que tenía un problema cardíaco muy grave hasta casi la muerte, y este hermano había ido y había hablado con el pastor de este tema, y el pastor había pedido a Dios que revelara cuál era la voluntad de Dios para semejante circunstancia que estaba pasando este hermano. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, al rato el Espíritu Santo comienza a manifestar esa revelación, y entonces yo lo toco al pastor que se sentaba junto delante de mí y le digo: Pastor Armando, el Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo que aquí hay un hombre que tiene un problema en el corazón a punto de muerte y que él lo va a sanar en esta hora. Entonces había un hermano que el pastor había hecho subir para que coordine el culto. El pastor subió muy rápido arriba y lo corrió al hermano un momento y le dijo: el Espíritu Santo ha revelado que tu hermano vas a ser sanado hoy aquí en este lugar. Eso es revelación, querido hermano. Y yo me gozo en el Señor de que el Señor podría y pudo haber en ese tiempo darme esas revelaciones. Tuve muchas revelaciones de esa naturaleza y aún hoy las tengo, las revelaciones, para todo lo que sea para la gloria de Dios. Y dice el Señor, ¿tienen revelación? O sea, eso es tener revelación dentro del culto. El Señor puede revelar a lo mejor que un hermano tiene problemas de vivienda y lo están por echar de la casa, no tiene para pagar el alquiler, y Dios ya ha preparado a alguien para que ese alguien vaya, ponga el dinero y este hermano pague todo, y de esta manera pueda salvarse de que lo echen de la casa. Esas son revelaciones. Entonces este va con una revelación en la iglesia y le dice: Pastor, mire, el Espíritu Santo me dijo que va a venir a una persona y va a traer un dinero para ese hermano que tiene problema económico y que se va a solucionar el problema. Dios usa a las personas dentro de la iglesia espiritualmente para hacer todo lo que sea para edificación del pueblo de Dios, queridos hermanos. Dios sabe los corazones de todos los hombres, sabe todas las necesidades que nosotros tenemos, sabe todo de nosotros, queridos hermanos. Solamente que nosotros debemos hacérselo saber y decirle: Señor, tú sabes que
de ti, de que tú interfieras para que yo sea liberado de esto, sanado de esto y bendecido por esta otra cosa. Cada uno dice que Dios conoce todo nuestro corazón y todas las cosas que tenemos necesidad. Antes que nosotros le pidamos a Él, Él ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir y sabe si nos va a dar lo que nosotros le vamos a pedir. Y dice, ¿tiene interpretación? Dentro de la iglesia, querido hermano, tener interpretación de lengua es muy importante, porque hay muchos queridos hermanos que pueden hablar lengua dentro de la iglesia, pero no hay quien interprete, o sea que esa lengua se fue en aire. Pero si hay interpretación, se convierte en una profecía. Como dije recién, una profecía que puede ser digamos, examinada por todos los hermanos espirituales. Dice, hágase todo para edificación, o sea, todo lo que nosotros hacemos dentro del culto, todos los hermanos que componemos la iglesia, dice, todo lo hacemos para edificación de todos nosotros los que estamos reunidos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres y por turno, y uno interprete. El que interpreta va a estar escribiendo, o va a haber alguien a la orilla escribiendo o grabando ahora con los teléfonos lo que se está hablando, lo que habla la lengua y cómo interpreta el otro, y de esa manera se convierte en profecía. Y si no hay intérprete dentro de la iglesia, aunque siempre tiene que haber un intérprete, porque el mismo siervo tiene que procurar que el Espíritu Santo descienda, que el Espíritu Santo traiga los dones espirituales para que la iglesia esté completa. Si no, la iglesia está pasiva. La iglesia sin los dones espirituales, sin el bautismo del Espíritu Santo, es una iglesia inútil espiritual. No sirve para nada. Lo único que puede hacer es que el pastor manipule a toda la grey. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Esto le suena bastante pesado para aquellos pastores que creen que el Espíritu Santo ha sido retirado de la iglesia porque los hombres no adoran a Jesús y esto y lo otro. Excusa que ponen los pastores porque son ineptos espiritualmente, porque no le dan lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu sea el que esté ministrando dentro de la iglesia, porque en la iglesia no ministramos nosotros, en la iglesia ministra el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, porque todo lo que hay en el corazón de Dios está en el corazón de Jesús y el Espíritu Santo lo trae y nos lo hace saber a nosotros que somos la iglesia del Señor, no solamente a los siervos, sino a toda la iglesia, porque dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Cuando nosotros hablamos en lengua para con Dios, ¿no es cierto? Siempre que no haya intérprete en la iglesia, nosotros hablamos misterio con Dios. Y Dios, ¿qué hace? Nos ministra espiritualmente y nos hace crecer espiritualmente a nosotros, porque hablamos misterio con Él. Y esos misterios se convierten en bendiciones de Dios para nuestra vida y nos hacen a nosotros espiritualmente más fuertes y más sabios. Asimismo, dicen los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. O sea que dentro de la iglesia debe haber esa clase de orden. Ese orden debe ser establecido no por el siervo, por el mandamás que está ahí al frente, sino por la misma iglesia y por los espíritus de los que están siendo profetas, que están profetizando. No el ministerio de profetas, sino el don de profecía. Se le dice profeta porque están hablando profecía. Dice que deben hablar dos o tres y los demás deben juzgar lo que se habló. ¿Para qué se debe juzgar? Como les dije antes, se debe tener discernimiento del Espíritu para saber si lo que está hablando proviene del Espíritu Santo, si lo que está hablando proviene de la carne del que está hablando, o si proviene de un espíritu inmundo de adivinación que quiere hacer un caos dentro de la iglesia.
mandar a uno para acá, mandar a otro para allá, decirle al pastor tenés que hacer esto o tenés que hacer lo otro, vos hermano tenés que irte para La Rioja, el otro tenés que irte para Salta, y así se hace un despiole bárbaro dentro de la iglesia. Eso no debe ocurrir. Dice que debemos juzgar a las profecías, pero siendo espiritual. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque Dios va a traer esa revelación quizás más poderosa de que el que está hablando parado, porque poder profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí vemos que lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia es aprender a ser espirituales. Tenemos que aprender cómo manejarnos como iglesia dentro de la congregación. Y esto es algo que ahora no está vigente. ¿Por qué? Porque los siervos, los pastores o profetas, alguno que tenga la iglesia y la tenga debajo de su mando, hace lo que quiere, no hace como el Espíritu Santo les dice que hagan. El pueblo de Dios está pasivo, el pueblo no tiene profecía, el pueblo no tiene el don de sanidad, no tiene para hacer milagros, no tiene revelación, no tiene salmo, no tiene doctrina, no hace nada el pueblo está sentado y el que está arriba, querido hermano, lo está manipulando con la palabra de Dios. Le da estudio bíblico, esto, lo demás, pero no tienen participación espiritual. El Espíritu Santo no puede hacer una iglesia victoriosa, poderosa. ¿Por qué? Porque no tienen el bautismo del Espíritu Santo, porque no se permite que dentro de la congregación descienda el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los pastores y los siervos no permiten que el Espíritu Santo descienda, no oran para que el Espíritu Santo caiga sobre la iglesia y traiga los dones espirituales, le enseñen cómo debe ser la iglesia, porque no les conviene, porque ya no podrían manipular a la iglesia. Si la iglesia fuese llena del Espíritu Santo, ya los siervos no podrían manipular a la iglesia. Ya el Espíritu Santo sería el que coordine dentro de la iglesia la reunión. Y por último dice, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Hay muchos, queridos hermanos, que hoy en día tienen el don de profecía, que no se sabe bien si es de la carne, si es del Espíritu Santo, o si son los dones del diablo, que son los dones de adivinación, y se convierten en profetas y salen por todas las iglesias llevando profecías. ¿Por qué? Porque el espíritu de la persona no está sujeto a la persona, no tienen el espíritu de dominio propio, entonces se dejan dominar por la emoción, se dejan dominar por la pasión, y estos hombres se convierten, dicen ellos, en profetas y salen profetizando por todas las iglesias, porque quizás en la propia congregación donde está ya no tienen cabida, entonces dice yo soy profeta, sale a profetizar por las iglesias y no están los espíritus de ellos sujetos a sus propios espíritus. O sea que los espíritus, que el espíritu de profecía, que es una partícula del Espíritu Santo que ha sido injertado entre nosotros para que nosotros tengamos un don, es un espíritu dado a nosotros para que en nosotros esté, por ejemplo, el don de profecía, de sanidad, de liberación, de lengua, el don de discernimiento de espíritu. Entonces el Espíritu Santo va poniendo espíritus en nuestras vidas con un motivo específico, como ya le enumeré. Los dones espirituales son espíritus que envía Dios dentro de nuestro espíritu para que nosotros podamos ser, digamos, una iglesia formada conforme el Espíritu Santo quiere formar. Eso está escrito en la carta a los hebreos, porque los hebreos también pasaban por ese mismo estado, querido hermano. Entonces venían los espíritus y ahí se confundían los espíritus demoníacos con el espíritu del hombre, y de esta manera, como pasa hoy en día, salen profetizando por las iglesias y dicen que son profetas y van a predicar y van a las iglesias y reciben la ofrenda
le dan diezmo, dice, oh, qué bien, porque estos van llevando un espíritu de adivinación y van subyugando a todos, le van acomodando todas las cosas a todos, no exhortan. Ellos no exhortan, ellos te endulzan la vida, te endulzan tu existencia dentro de la iglesia, no te exhortan. Dice que los dones son para que nosotros aprendamos y para que seamos exhortados. Dice para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. O sea que el espíritu ese que el Espíritu Santo nos dio, que es un espíritu de profecía, tiene que estar sujeto a nosotros y nosotros debemos sujetar con el espíritu de dominio propio que nosotros tenemos, porque eso le dice Pablo, que Dios no nos dio un espíritu para que nosotros andemos veleteándonos por todas las iglesias, sino que nos dio un espíritu de dominio propio para que nosotros podamos sujetar el espíritu que el Espíritu Santo nos puso para que nosotros, por ejemplo, tengamos don de profecía o don de sanidades, porque hay muchos que han hecho una sanidad dentro de sus congregaciones y salen por todos lados queriendo sanar a los enfermos y haciéndose ver, y después ya quieren abrir iglesias, ya quieren volar del nido, como se dice, como dice el dicho, todos quieren volar del nido, todos quieren ser profetas, todos quieren ser hacedores de milagros, todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser pastores. Entonces cuando tienen alguno de estos dones, que sanan a algún enfermo, un hermano común dentro de la iglesia quiere salir corriendo a todos lados para que ser visto de los demás, y de esta manera quiere volar, salir del nido y ser él el pastor o el profeta o el apóstol. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y dice al final, Pablo le exhorta a los corintios, como hoy tiene que ser exhortada a la iglesia, y tiene que aprender la iglesia, aprender y ser exhortados. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y Pablo le agrega aquí algo que ha sido polémico, que va a ser para otro video. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Lo que pasa es que dentro de las iglesias, cuando los hermanos tenían diferentes dones espirituales y se estaban manifestando, por ejemplo el de salmo, el de doctrina, el de lengua, el de revelación, el de profecía, el don de hacer milagros, el don de sanar, las mujeres se metían en el medio, y también ellas querían ser como ahora, las mujeres quieren ser pastoras, quieren ser apóstolas, quieren ser metidas en el medio. Como el pastor hace algo, entonces ellas también quieren estar metidas ahí haciendo lo que hace el hombre. Por eso Pablo le dijo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. La mujer tiene que estar sujeta al marido. Mi esposa, cuando yo fui pastor, ella no era pastora. Cuando yo soy profeta, mi mujer no es profeta. Mi mujer, para hacer algo, me dice a mí lo que Dios le ha dicho que haga, entonces yo le confirmo. Sí, hace tal cosa. Por ejemplo, dice, vamos a orar, el Señor me dice que tenemos que orar por este hermano que tiene diabetes y que lo va a sanar. Entonces el Espíritu Santo me hace entender a mí, por el don de revelación, de palabra de ciencia o palabra de sabiduría, que está bien lo que está diciendo mi mujer. Entonces vamos con mi esposa, oramos por esa persona y Dios sana al que tiene diabetes, al que tiene cáncer, al que tiene gangrena, al que tiene el corazón destruido, al que está al borde de la muerte, lo que sea que haya de enfermedades, o si hay que exhortar a algún hermano porque anda medio saliéndose del camino. Queridos hermanos, esta enseñanza es para todos aquellos hermanos que quieran ser espirituales. Deben anhelar y buscar el bautismo del Espíritu Santo. Cuando están reunidos en la iglesia deben decir, Espíritu Santo, lléname de tu presencia, bautízame y tráeme dones espirituales,
y luego usted tiene que identificarse con el don, porque el Espíritu Santo lo va a guiar para que se identifique con el don que el Espíritu Santo va a traer sobre su vida. 9 son los dones, queridos hermanos. Debemos buscar primeramente el bautismo del Espíritu Santo, y todos los siervos deberían todos los siervos orar cada reunión para que el Espíritu Santo descienda y bautice y traiga dones espirituales, para que de esta manera la iglesia esté completa, como dice la Escritura, no como digo yo, como dice la palabra de Dios, que tiene que funcionar la iglesia. La iglesia, si no tiene la manifestación del Espíritu Santo, el bautismo y los dones espirituales, la iglesia no está completa. La iglesia está incompleta, es pasiva y no tiene poder espiritual. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo, a Él sea toda la gloria, por todos los siglos. Amén.